Vamos a orar un momentito, vamos a tener un estudio en esta tarde, como les anuncié el domingo, creo que muy interesante y necesario. Y vamos a orar pidiendo la bendición del Señor y bueno, todo esto queda grabado para que después, si quieren, puedan escucharlo. Yo animo a que, sobre todo los jueves, y bueno, también, ¿por qué no decirlo el domingo? Traigan papel y lápiz y apunten muchas de las cosas que se dicen, que luego después se pueden olvidar, ¿no? Pero luego también se pueden repasar si las apuntamos. Vamos a orar para que en esta tarde lo que compartamos sea de bendición y podamos aprender algo más de su palabra. Cierra tus ojos y pedimos, Señor, en esta tarde tu bendición para tu palabra, este estudio que vamos a compartir, que sea de bendición para todos los que están aquí, para los que están viendo el culto en este momento en directo, en diferentes partes, los que lo van a ver después en diferido. Señor, danos sabiduría. Queremos aprender y crecer y madurar y conocerte mejor, y que tu palabra en esta tarde sea sembrada en buena tierra, que traiga fruto tu palabra, Dios mío. Y te damos gracias por este privilegio que nos da de poder escudriñar las Escrituras. Danos sabiduría y que tu Santo Espíritu sea el que ilumine y saque a la luz las verdades y las maravillas de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, como les dije el otro día, vamos a estar analizando en esta tarde algo relacionado con la persona, con la figura de nuestro Dios. Pero antes decirles que no me cansaré de repetir, no me cansaré de decir que el estudio de la palabra de Dios es fundamental, no es algo opcional, no es algo que, bueno, si me apetece lo hago y si no, no. El estudio de la palabra de Dios es algo tremendamente importante y necesario en la vida de todo creyente. No puedes pasar ni un solo día sin leer y sin estudiar, sin escudriñar las Escrituras. No puedes pasar ni un día sin echar mano de la Biblia y leerla y estudiarla y preguntarte cosas y indagar y ir a un lado, ir a otro lado. No solamente es importante venir a la iglesia y prestar atención a lo que se enseña, a lo que se comparte, sino ustedes a nivel individual tienen que ser también personas autodidactas, personas que escudriñen la palabra, que la estudien, que la memoricen. Tal vez sería bueno comprarte en algún momento determinado, que los hay, gracias al Señor, muy buenos comentarios de la Biblia, algún buen diccionario, para que, oye, vayas creciendo y vayas madurando y vayas aprendiendo cosas que te van a ayudar mucho en tu relación con el Señor. Conocer las Escrituras te va a dar firmeza en la fe, firmeza como creyente. Eso te va a permitir crecer y también te va a poder ayudar. Te va a ayudar a que puedas ayudar a otras personas, creyentes o no, que te plantean dudas y te dicen, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Sobre todo los jóvenes que estudian en institutos, en universidades, cuando surjan preguntas, en fin, sobre 20.000 temas, procura estar preparado. Es nuestra obligación estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice la Escritura, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Por lo tanto, no seas negligente en el estudio de la palabra, sino estúdiala, conócela, porque se sabe, se conoce la madurez de un creyente por el conocimiento y por el amor y el apego que tiene hacia la palabra, te lo puedo asegurar. Hay un versículo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que es lo que se conoce vulgarmente o regularmente, o llámalo como quieras, como el Shema. Es algo que en cierto sentido resume en breves palabras la fe del creyente. No aglutina todas las doctrinas, ni aglutina todo lo que creemos de la palabra, pero el judío practicante varias veces a lo largo del día, con sus ojos cerrados, repite en alta voz este texto, y es lo primero que aprende un niño en su casa, de boca de su padre, como producto de la palabra de Dios. El Shema, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y si quieren podemos leerlo juntos. Y dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Más fuerte, hermanos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Dicen que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos padres, ante el peligro inminente de perder la vida a ellos y sus hijos,
cogieron a muchos niños y los llevaban a conventos para que los sacerdotes de aquella época, en diferentes partes de Europa, se encargaran de cuidar a aquellos niños de origen judío. A los niños, cuando se les dejaba, los rabinos y los padres que dejaban a sus hijos sin saber si volverían algún día a verlos, porque la guerra ya sabes cómo es, le decían: no olviden nunca de que ustedes son judíos, de padres judíos y de toda una estirpe de familias judías. Y esos niños sabían este versículo de memoria, el Shema, que ustedes acaban de leer conmigo en esta noche. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y ya habían pasado unos cuantos años, y esos niños no habían tenido ningún contacto con judíos, ni con sus padres, ni con los que los habían dejado, cuando un rabino se dedicó a ir por todos los conventos buscando a los niños judíos que en la Segunda Guerra Mundial los habían dejado en conventos, cuando llegaban al convento, los sacerdotes decían: no sabemos quiénes son de tantos niños que hay aquí abandonados, no sabemos quiénes son y quiénes no son judíos. Y este rabino, y esto es una historia verídica, es una historia real, decía: yo sé quiénes son judíos y quiénes no son judíos. Y cuando se acercaba a aquellos niños, al montón de niños que había en aquel momento allí, les preguntaba, les decía, les pedía que dijeran el Shema. Muchos de ellos no tenían ni idea de lo que estaba diciendo. Pero aquellos niños judíos que habían sido dejados en aquellos conventos decían perfectamente el texto que les acabo de comentar y automáticamente reconocían: estos niños son judíos. Porque llevan en la sangre, llevan, por así decirlo, en sus genes esta declaración breve pero muy profunda de la fe. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es uno. Y esa palabra, el Señor, nuestro Dios, es uno, es una palabra que se pronuncia Echad. E-J-A-D, Echad. Ahora, si hablas con judíos practicantes, una de las discrepancias más grandes que hay entre uno que se denomina o se llama cristiano de uno que no lo es, en este caso judío, es que no le cabe en la cabeza el hecho de que haya un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Porque llevan metido hasta en la sangre que Dios es uno. Y cuando hablamos teóricamente de tres, es algo que no les entra en la cabeza. Sin embargo, vamos a ver algunos versículos en esta tarde muy interesantes donde aparece la palabra Echad, la palabra que aparece en Deuteronomio 6:4, la palabra uno. Para que ustedes se den cuenta cómo esa palabra o ese número uno es mucho más que simplemente un número. Vamos a comenzar el estudio esta noche, después de haber leído ya el Shema, por Génesis capítulo 1, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, por favor, versículo 5, donde dice la palabra lo siguiente: llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y fue la mañana de un día. Yom Echad, un día. Fijaros que en Génesis capítulo 1 nos da una clave muy interesante para entender que el hecho de decir Echad, el hecho de decir uno, no significa de que sea una unidad indivisible, sino que habla de una pluralidad, aunque se emplee el número uno, la palabra Echad. Un día no está formado solamente por la luz solar, sino que dice que fue un día, y el día está compuesto por el día y por la noche. Dos cosas completamente diferentes. Durante el día tenemos la luz del sol, y durante la noche, cuando corresponde, como por ejemplo estos días, la luz de la luna. No tiene nada que ver el sol con la luna. No tiene nada que ver el día con la noche. Pero Dios llama un día a la unión
inseparable del día y de la noche. Y si no hay un día y no hay noche, no se puede hablar de un día. Hablaremos de mediodía, hablaremos de día, de noche, de tarde, pero no de un día. Por lo tanto, vemos que no hay ninguna discrepancia, no hay ningún problema en aceptar que dos son llamados uno. Y el primer texto de la Biblia donde podemos ver la palabra Ejad es precisamente en este texto que hemos leído esta noche. Y fue la mañana y la tarde y fue un día. Por lo tanto, ya ves, dos cosas diferentes que el Señor las une y las llama Ejad. Exactamente igual como Él se define en Deuteronomio 6:4 cuando dice que Él es uno. Por lo tanto, vayan tomando nota. El segundo texto también lo encontramos en Génesis, la página siguiente, capítulo 2, versículo 24, donde dice lo siguiente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Basar, Ejad, una carne. Vimos cómo juntando la mañana o el día, la luz del sol y la luz de la noche, podemos formar un día. Y ahora dos personas, un hombre y una mujer, con sus correspondientes características, con sus diferencias físicas, con sus diferencias internas y externas, al unirse, los dos forman una sola carne. Pero si son dos, pero delante de Dios, cuando se juntan esas dos carnes, esas dos personas, un hombre y una mujer, forman una unidad. Por lo tanto, es una unidad diversa, es una unidad plural, donde una es la mamá, otro es el papá, uno es el marido y la esposa, pero ambos, delante de Dios, están considerados como si fueran uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estamos viendo ejemplos de cómo la palabra Ejad se puede utilizar para formar un día, aunque esté formado por día y noche. La palabra Ejad se puede utilizar en el varón y la mujer cuando hay una unión bendecida por el Señor, cuando es un matrimonio, aunque son dos, son uno. Ejemplo más. En el libro de Esdras aparece también la palabra Ejad. El libro de Esdras es un libro muy interesante del Antiguo Testamento, donde encontramos en el capítulo 3, versículo 1, un texto muy interesante para que veáis que no solamente el día y la noche forman un día, el hombre y la mujer forman una sola carne, sino que en Esdras capítulo 3, versículo 1, ¿lo tienen, hermanos? Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Como un solo hombre, todo el pueblo, miles de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, casados, solteras, viudas, etcétera. Pero dice que eran Ish Ejad, como un solo hombre. Luego hemos visto que no solamente dos cosas opuestas aparentemente como el sol y la luna o el día y la noche, como un hombre y una mujer, sino que multitudes de personas cuando formaban una unidad perfecta delante de la presencia del Señor, se les consideraba y se les llamaba Ejad, como si fueran uno solo, aunque probablemente había allí miles de personas, como vamos a ver. En Esdras capítulo 2, el mismo libro de Esdras, capítulo 2, verso 64, dice el número de personas que había allí reunidas. Toda la congregación unida como un solo hombre, un Ish Ejad, era de 42,360. Es increíble, porque te dice cuánta gente había allí congregada. La congregación tenía 42,360 personas, pero delante de Dios eran como un solo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces te das cuenta cómo el término, la palabra Ejad, no es simplemente decir, no, es que es uno y uno. No se puede dividir, no hay pluralidad, no hay diferencia, sino que es uno y punto. Este papel que tengo en la mano es un papel, es uno, ¿sí o no? Pero no significa que el uno no sea divisible. Claro, perfectamente. Si cogemos el papel, que es un papel, lo cortamos exactamente por la mitad,
Ya tenemos dos. Es la misma esencia. Esto pesa exactamente igual y está hecho de la misma material que este que tengo en mi mano derecha. Exactamente igual. No hay diferencia entre este y este. Es papel, pesan lo mismo, sirven para lo mismo, exactamente igual. Por lo tanto, no significa que el hecho de que la Biblia diga que Dios es uno, como les estoy tratando de demostrar con diferentes textos, más otros que vamos a ver ahora, no significa de que Dios en un momento determinado no pueda tener un hijo y de que su Espíritu Santo se manifieste y se mueva. No, es que es uno. Sí, pero es que uno no es simplemente un número y ya está. Dios es Dios y nada más, sino que es una pluralidad que en un momento determinado vemos al Dios el Padre, vemos a Jesús, vemos al Espíritu Santo obrando en diferentes pasajes que vamos a seguir leyendo en esta tarde. Espero que estén tomando buena nota de ello. Génesis 11, 6. Génesis capítulo 11, versículo 6. Volvemos al principio de la Biblia. Un versículo también muy interesante donde menciona la palabra Am Echad. 11, 6 de Génesis. Dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno. Am, pueblo, Echad, uno. Génesis 11, 6. El pueblo es uno y todos estos, ¿cuántos había? Miles. Todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjate qué curioso que en los días de Noé la humanidad fue destruida. ¿Sí o no? Por un diluvio. Lo arrasó todo. Seres humanos, plantas, animales, todo. Sin embargo, en los tiempos de la Torre de Babel, que había igual o mayor corrupción y violencia y maldad que en los días de Noé, no fueron destruidos. Y tú te preguntas, ¿y por qué? Si dice que el Señor miró y aquella gente estaba, no había forma de detener a aquella gente en el empeño de construir una torre y llegar a la misma presencia de Dios y como demostrarle al Señor que se puede llegar a su presencia por otras formas y por otros caminos sin necesidad de acercarse a Él con derramamiento de sangre, con los sacrificios como Él había enseñado ya en el jardín del Edén a Adán y a Eva. Era como una provocación. Era como decir, bueno, el Señor ha dicho esta forma de acercamiento a Él, nosotros vamos a establecer otra forma. Eso es un principio religioso. ¿Qué es la religión? Es el intento del hombre por acercarse a Dios a su manera, sin respetar las reglas que Dios ha establecido, estableciendo el hombre sus propias reglas, ¿sí? Y dice que aquello nadie ni nada lo iba a poder detener. La diferencia entre la generación de Noé y la generación de los tiempos de la Torre de Babel es muy significativa. En los tiempos de Noé se peleaban unos con otros. Dice que había violencia, había agresividad, se mataban, se peleaban, se hacían la guerra el uno al otro. No había unidad. Y entonces donde no hay unidad, se abre la puerta a la destrucción sin lugar a dudas. Sin embargo, aprendieron una lección, que en la unidad está la fuerza, aunque sea para lo malo. Aunque sea para lo malo. En los tiempos de Noé no se unieron los hombres ni para lo malo. Pero en los tiempos del diluvio, en los tiempos de la Torre de Babel dijeron, vamos a trabajar unidos, aunque tú seas de otra familia, yo sea de otro sitio, tú seas de una cultura diferente a la mía, pero vamos a unirnos. Y Dios respetó ese principio que es el principio de la unidad y no los destruyó, sino que los separó, les confundió las lenguas para que no pudieran detenerse, para que pudieran detenerse del intento de construir aquella obra totalmente carnal que Dios no les había pedido que hicieran, y esa fue la única manera, dividiendo, de que se frenara la construcción de aquella torre en Babel, en Babilonia, lo que es hoy en día Irak. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces vemos que eran miles de personas trabajando en la construcción de sol a sol, uno solo. Eran multitudes, eran miles de personas, pero eran ejad, eran perfectos en unidad. En Ezequiel,
capítulo 37, el famoso libro del profeta Ezequiel, el capítulo 37, versículo 17, por favor. Ezequiel 37, 17. Si quieren podemos leer a partir del versículo 15 para que vean de una forma muy simbólica cómo el Señor les está tratando de enseñar algo a través del profeta Ezequiel, y les dice en el versículo 15 lo siguiente. Ezequiel 37, 15. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, toma un palo. Escucha, un palo. Y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Ustedes saben que las tribus de Israel eran 12, ¿verdad? Pero formaban un país, un pueblo. Con el paso del tiempo, este pueblo, estas tribus se dividieron formando 2 reinos. En el norte, 10 tribus adoptaron el nombre de Israel. Y las 2 tribus del sur, que eran Judá y Benjamín, adoptaron el nombre de la tribu mayor, Judá. La capital del reino del norte era Samaria. La capital del reino del sur era Jerusalén. 2 reinos, como un país dividido internamente. Los del norte peleando contra los del sur y viceversa. Hay un momento en el que el Señor, a través del profeta Ezequiel, les habla de la necesidad de volver a la unidad, a la restauración nacional y a la restauración espiritual. Y para representar esta unidad de las 12 tribus nuevamente como si fueran un solo pueblo, les dice: coge un palo que va a representar a una parte del país y coge otro palo que va a representar a la otra parte del país y únelos. Y dice en el versículo 17: júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. ¿Te das cuenta? 2 palos, 2, los juntas, los amarras para que sean uno solo. Así como un hombre y una mujer se unen y son los 2 una sola carne, quiero que nuevamente mi pueblo vuelva a disfrutar de la unidad. Y para que lo entiendan de una forma muy sencilla, hasta los niños pequeños, coge un par de palos, cada uno representa una parte diferente del país, los junta, los amarra y les dice: así de unidos como están estos palos, así tenemos que volver a ser nosotros en el futuro. Porque en la unidad está la fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces te das cuenta como otra vez en Ezequiel 37, 17 aparece otra vez la palabra Ejad, lo cual ya creo que te va quedando claro con estos textos, que decir Ejad no significa que sea uno solo necesariamente, sino que habla de pluralidad. Entonces ahora podemos entender muchas de las cosas que el Señor Jesucristo dijo durante su ministerio terrenal, cosas que le chocaban a los judíos, porque él, como judío, sabía perfectamente que el principal mandamiento, ¿se acuerdan cuando un escriba le dice: Señor, ¿cuál es el principal, el más grande mandamiento de todos? Él, como judío, sabía perfectamente la respuesta. Tal vez si le preguntan a un hermano de a pie, a un creyente hoy en día, a un recién convertido, ¿cuál es el mandamiento más importante? Puede ser que a lo mejor acierte o no, pero en aquel tiempo y hoy en día, todo el mundo sabía la respuesta. ¿Y qué dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento de todo. Y ese está a continuación del Shema. Y eso se repite cada día. Y eso es lo que cuando ustedes ven la famosa mezuzá, ese tubito que se pone en las aljabas, en las puertas, para recordar la palabra, en las puertas de Israel y en las puertas de muchas casas, dentro de ese tubito están estos versículos que yo les estoy mencionando en esta tarde. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que fijaros cuando el Señor, y vamos a ver algunos versículos del Nuevo Testamento, vamos al Evangelio de San Juan, por favor. Tengo algunos versículos por aquí anotados que creo que nos pueden ayudar mucho a conocer un poco más la profundidad de las palabras del Señor. San Juan capítulo 10,
Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. La palabra dice así. Es un versículo muy cortito. Yo y el Padre somos Ejad. Somos uno. Yo y el Padre somos uno. Sí, pero cuando la gente miraba al Señor, no estaba mirando al Padre, no estaba mirando a Dios. Estaban mirando al Hijo. Pero Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque yo y mi Padre somos uno. Somos Ejad. Claro, la reacción, escucha, cuando los judíos oyeron esto, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Porque está diciendo, ¿cómo? Desde la cuna hemos aprendido que Dios es uno, que no hay pluralidad en Dios, que no hay eso de padre, hijo. Lo aprendieron mal, dicho sea de paso. Y por creer un texto equivocadamente, pues los errores que se puede cometer en la vida. Entonces el Señor les dice, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le dicen, versículo 33, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mira cómo lo entendieron. Mira cómo ellos entendieron cuando dijo la palabra Ejad. Dice, ¿cómo? Está recitando el Shema de la Torá que nos enseñó Moisés allí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Entonces te das cuenta de que así como un hombre y una mujer casados forman una unidad, y te das cuenta así como el día y la noche forman un día, y así como mucho pueblo, multitudes de personas pueden formar un solo hombre, exactamente igual, no hay ningún problema en aceptar que Dios es uno y al mismo tiempo aceptar que Dios tiene un hijo llamado Jesús. No hay ningún problema. Lamentablemente hay creyentes que al no tener un conocimiento mínimo de estas cosas que estamos explicando esta tarde, pues a veces se confunden y a veces hasta reniegan, y por ahí incluso hay una parte de cristianos que se llaman solo Jesús. Y aquí en Tenerife están, y son personas que se suelen meter mucho en las congregaciones, y a creyentes que no tienen una buena base bíblica, y a creyentes que no controlan bien las Escrituras, pues los comienzan a hacer una serie de preguntas y los vuelven locos, y al no tener respuesta te confunden. Porque Satanás es un experto en confundir, en engañar. Y el terreno donde Satanás se mueve como pez en el agua, ¿sabéis cuál es? El de la ignorancia. El de la ignorancia. Por eso durante siglos se le prohibía a la gente el acceso a las Escrituras, porque cuanto más ignorantes fueran, más fácil era engañarles. Pero sin embargo nosotros lo que queremos es que todos ustedes conozcan bien las Escrituras. Hay un mandamiento que el Señor nos dio que dice escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando se ignora las Escrituras, cuando no se conoce lo que dice la palabra, pues no tienes base, no tienes fundamento, y te coge uno de una secta o te coge uno así un poco rebelde y te puede cambiar tu pensamiento y hacerte sacudir en la fe. Por eso es muy bueno tener respuestas ante estas preguntas y darnos cuenta de que no está reñido el hecho de que Dios sea uno y al mismo tiempo tenga también un hijo que se llame el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Más versículos vamos a escuchar en esta tarde. Juan 5, versículo 18. San Juan, capítulo 5, versículo 18. Es un texto también muy bonito, muy interesante, donde dice lo siguiente. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Una de dos. Escúcheme bien, una de dos. Con todo respeto digo esto, O Cristo era un mentiroso, o Cristo decía la verdad. No hay término medio. Si Él dijo, yo y el Padre somos uno, y eso es verdad, amén, o eso es mentira. No hay tercera opción. Por eso repito, o creemos 100% lo que Él dijo, o tenemos que dudar de todo lo que dijo, aunque hiciera muchos milagros. Porque la palabra del Señor nos enseña que los milagros no tienen que estar por encima de la palabra.
Es más, en los últimos tiempos dice la Biblia que un personaje llamado el Anticristo, y no quiero desviarme del tema, y un falso profeta también que habrá, dice que hará muchas señales y milagros y prodigios y muchos serán engañados. Pero son prodigios mentirosos, bajo la unción del diablo, de Satanás, y no bajo la unción y el respaldo del Señor. Por lo tanto, no es que como él hacía tantos milagros, no importa lo que dijera, total, los milagros era lo importante. No. Lo importante era lo que predicaba, lo importante era la palabra. Y los milagros respaldaban la palabra, no la palabra respaldaba los milagros. Amén. Sé que hay mucha gente que le gusta todo lo sobrenatural y lo milagroso, está muy bien. Pero por encima de eso está la palabra. Y si un milagro te cautiva de tal manera que no importa quién lo haya hecho, ni el nombre de quién lo haya hecho, al fin y al cabo ha sido un milagro, no, querido. La verdad no se puede aguar, no se le puede echar agua, no se le puede restar importancia a la verdad por el hecho milagroso, sino que lo que tiene que prevalecer es la palabra. Como dije el otro día, cuando el apóstol Pablo vio que aquel muchacho se cayó de la ventana por quedarse dormido, porque dice que él disertaba largamente y se mató, el apóstol Pablo dejó de predicar, oró por este muchacho que creo que se llamaba Eutico, oró por él, el Señor lo resucitó y siguió predicando. Porque lo importante no es que Eutico haya resucitado. Gloria a Dios, ¿no? Lo importante es que no vamos a impedir que una persona que se haya quedado dormida y se cayó y se mató, impida que yo siga anunciando y predicando la palabra. Es algo increíble, algo increíble. Si en una iglesia hoy en día resucitara un muerto, hermano, no habría ni predicación, no habría nada. Habría un jolgorio, habría un barullo allí tremendo porque ha resucitado el hermano Juan. Lo importante no son los milagros. Lo dijo una vez el Señor, ¿os acordáis? Señor, hasta los demonios, cuando oramos en tu nombre, hasta nos obedecen. Y el Señor dijo, tranquilos, muchachos, tranquilos. No os regocijéis tanto de esas cosas. No os regocijéis tanto de esas cosas. Lo importante es que el reino de los cielos es anunciado a las almas perdidas. Eso es lo verdaderamente importante. Porque si hay milagros, y hay mucha música, y hay mucho ruido, pero no hay palabra, amigo, ¿qué es lo que sustenta todo esto? ¿Qué sustenta todo este movimiento? Nada. Las emociones, los sentimientos, no me interesa. Lo que tiene que darle sustento y credibilidad a nuestra vida no es lo que siento, no es lo que veo, sino lo que tiene que darle sustento y fundamento a la casa es la roca, y la roca es la palabra escrita del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos también en Juan capítulo 5, en el mismo capítulo, pero el verso 23, un texto muy interesante que puede aclarar y puede responder a muchas preguntas que a veces la gente se hace. Juan 5, 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Esto no lo he escrito yo, Esto lo ha escrito el apóstol Juan, inspirado por su Espíritu Santo, y dice que el que no honra al Hijo, el que no adora al Hijo, el que no venera al Hijo, que se olvide de que está honrando a Dios. Porque es totalmente imposible decir que yo adoro a Dios, pero no quiero saber nada con Cristo. Por lo tanto, ante esa pregunta de que, bueno, y los que rechazan a Jesús y no quieren saber nada de Él, pero dicen que adoran a Dios, la Biblia dice, el que no adora al Hijo, tampoco está adorando a Dios. Y el que adora a Dios tiene que terminar adorando y honrando al Hijo. Es una cosa inseparable la una de la otra. Seguimos. Nos vamos otra vez al Antiguo Testamento. En esta ocasión al libro de Nehemías. Después del libro de Esdras encontrarán ustedes el libro de Nehemías. Y en el capítulo 9, versículo 6, la palabra dice lo siguiente. Nehemías 9, 6. Tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adorarán. Vemos a un Dios creador de todo. Nada se creó así, solo. El famoso Aristóteles, al cual veneraba
el famoso rabino Maimónides, que estaba enamorado de los escritos de Aristóteles, que lo llegó a llamar el príncipe de los filósofos. Aristóteles decía que el universo es eterno, que siempre ha existido. Y eso no es verdad. Lo que vemos un día tuvo un comienzo. Y muchas de las cosas que vemos algún día tendrán un fin. El universo no es eterno. El único eterno es Dios. Él es el único ser que no ha sido creado, que no depende de otro ser para vivir, sino que es un ser autónomo. El Shaddai. La palabra Shaddai, que a veces se ha traducido, la mayoría de las veces el nombre Shaddai se ha traducido en la Biblia como el Todopoderoso, realmente significa el todo suficiente. Es decir, siempre en la vida necesitaremos de algo o de alguien para poder vivir. Nuestro coche necesita gasolina para poder caminar. Sin gasolina se apaga. Por muy lindo, por muy caro, por muy lujoso que sea, cuando el coche se queda sin gasolina, se para. Nuestros pulmones necesitan oxígeno para poder respirar. Si se nos acabara el oxígeno, nos morimos. Necesitamos cada día comer, de vez en cuando, varias veces en el día, para poder sobrevivir. Uno puede estar unos días sin comer, unos días ayunando también, pero el ser humano no ha sido creado, no ha sido diseñado para vivir sin comer. Es imposible la vida sin comida. Y así millones y millones de cosas que necesitamos, agua, oxígeno y tantas cosas. Sin embargo, Dios, el Creador, lo ha creado todo existe gracias a Él, todo sigue funcionando gracias a Él, pero Él ni se desgasta, ni se envejece, ni necesita de nada ni de nadie para seguir existiendo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros existimos porque Él nos dio vida, pero a Él nadie le ha dado la existencia, a nadie le ha dado la vida, porque Él es la vida, Él es la existencia misma. Cuando el Señor Jesucristo dijo aquella famosa frase que encontramos en Juan 14, 6, cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, fíjense que no utiliza la palabra una vida, un camino y una verdad, sino que Él dice: yo soy la vida, soy la verdad, yo soy el camino, no hay más que Él. Y entonces cuando entendemos que nuestro Dios no fue creado por otro Dios superior, porque si no sería absurdo decir, bueno, si nuestro Dios fue creado por otro Dios superior a Él, ese Dios superior a Él, ¿quién lo creó? Y seguiríamos echando marcha atrás y siempre tendríamos que llegar a un principio. Gracias al Señor yo no tengo ya ningún problema con eso, ni en aceptar lo que la Escritura dice. Pero esto era el gran tormento de mi vida, que durante años casi pierdo la razón y me vuelvo loco. Porque cuando comenzaba a pensar, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo formó? Cuando no había ni planetas, ni sol, ni luna, ni agua, ni oxígeno, ni nada. ¿De dónde salió Él? ¿Quién lo hizo a Él? Era algo que me volvía loco. Hasta que conocí en la palabra de Dios las respuestas. Y en las respuestas encontramos a un Dios creador. Pero no solamente un Dios creador, sino un Dios sustentador. Porque ha habido personas tremendamente inteligentes con un coeficiente intelectual alucinante, como por ejemplo mi querido Albert Einstein, que él creía en un Dios creador. Albert Einstein no era un ateo. Los estúpidos son los ateos. Los inteligentes no pueden ser ateos. Es imposible que un inteligente sea ateo. Totalmente imposible. Albert Einstein decía que él creía en un Dios creador, pero ahí se paraba. No creía en un Dios que sustentaba la vida en el planeta. No creía en un Dios que regulaba las leyes de la creación. No creía en un Dios personal, en un Dios con el cual podías tener comunión con Él, sino que creía en un Dios que creó todo, incluido al hombre, pero después se lavó las manos y como que dijera: ahí te quedas, amigo, búscate la vida. Lamentablemente estaba equivocado en ese sentido, se quedó corto en su creencia, porque nosotros no solamente creemos en un Dios que creó,
sino en un Dios que hace que cada mañana el sol salga por el este y se oculte por el oeste. Y eso no es casualidad. Y que el sol siga iluminando con la misma intensidad de hace miles o millones tal vez de años. Y el que hace que vengan las estaciones, y el que hace que los animales viajen de un lugar a otro sin GPS, sin mapa, sin nada, todo lo sustenta el Señor. Y dice que Él hasta le da la comida, le da el alimento a las aves del cielo, hasta el punto que el Señor Jesucristo dijo: mirad, mirad, cuando falte la fe, cuando estéis desanimados, cuando estéis tristes, cuando os patine vuestra confianza en el Señor, levanten la mirada y mirad las aves del cielo. Ni siembran, ni trabajan, ni hilan, ni guardan en granero, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Es decir, que le está dando al Padre la potestad no solamente de crear, sino de sustentar. Y si ese concepto lo interiorizamos y lo tenemos claro en nuestra vida, no solamente el Señor me creó, no solamente el Señor me dio vida, sino que me sustenta y me cuida y me guía y me pastorea todos los días de mi vida hasta que Él me venga a buscar y llevarme a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, nada ocurre por casualidad, sino que Dios es un Dios creador, un Dios que lo tiene todo bajo el control y un Dios que sabe cómo actuar en cada momento y en cada situación según las circunstancias. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento el momento en el que Dios dice, en el momento en el que Dios decide crear al hombre, si os dais cuenta en Génesis capítulo 1, Dios habla en forma plural, no habla en singular, sino habla en plural. En Génesis capítulo 1 lo pueden encontrar, concretamente el versículo 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vemos cómo Dios crea al hombre, forma al hombre, pero antes de hacerlo lo dice, lo siente, lo piensa y lo declara y se escribe. Fíjese el proceso. Dios podía haber mantenido silencio, crear al hombre y punto. Pero lo que Él va a hacer lo dice. No todo lo que Dios va a hacer siempre lo ha dicho, pero hay muchos momentos y si quieren algún día podemos entre todos, creo que sería un ejercicio muy interesante, comenzar a buscar en la Biblia momentos en los que Dios lo que iba a hacer lo decía. No solamente tenemos el ejemplo que les acabo de citar, sino que se me está viniendo a la cabeza ahora, por ejemplo, cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra. Podía haberlo hecho sin decir nada, pero sin embargo dice: ¿y cómo voy yo a destruir Sodoma y Gomorra y no se lo voy yo a decir a mi amigo? ¡Qué Dios tan tierno! ¿Y qué tiene que ver si se lo dices o no a Abraham? ¿Qué más da? Pero era tan linda la relación que había entre Abraham y el Señor, que el Señor dice: yo no quiero que Abraham se entere después, sino que yo se lo voy a decir. Porque yo sé que Él me ama, yo sé que es un hombre fiel y yo sé que a la siguiente generación Él le va a enseñar de mi palabra y de mi persona. Por lo tanto, yo se lo voy a contar. Yo se lo voy a decir a Él. Y claro, cuando Abraham recibe aquella información, Abraham se pone a orar porque Dios le revela algo que aún no ha sucedido, pero algo que Dios ya ha decidido hacer, ¿verdad? Qué bonito. Y aquí encontramos en Génesis capítulo 1 a Dios hablando en plural, diciendo: hagamos, no dice voy a hacer, sino dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Claro, depende a quién le pregunte, la respuesta será diferente, pero no puede haber 20 respuestas ante una sola respuesta, ante una sola verdad. ¿Cuál es la correcta? Bueno, un famoso rabino llamado Moshe ben Nachman, muy venerado y querido por miles de judíos, dijo que cuando Dios dijo eso de hagamos al hombre, le estaba hablando a la tierra.
A la tierra le estaba hablando. Porque como de la tierra iba a sacar Dios al hombre, lo iba a crear del polvo de la tierra, de la Adamá, que así llamaba la tierra de allí, Adamá, y por eso creó un Adán, pues le estaba hablando a la tierra. Porque en cierto sentido la proporción de agua y tierra es la misma proporción que hay en el hombre. Tres cuartas partes de agua, una de tierra. Ese es el mundo. ¿Y el ser humano qué es? Pues tres cuartas partes agua y una parte materia. Es como una especie de reproducción, ¿no? Pero Dios no le estaba hablando a la tierra, porque la tierra no fue creada según la semejanza de Dios. La tierra no se parece a Dios. La tierra no tiene la imagen de Dios. La tierra es obra de Dios, pero no la creó a su imagen y semejanza. Otros te pueden decir, que de hecho lo dicen, no, Dios le estaba hablando a los ángeles. Entonces le dice, señores, vamos a hacer un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, así que se parezca a nosotros. ¿Se parecen los ángeles a Dios? La Biblia nos enseña en otros textos de la Escritura, no los vamos a leer ahora, que los ángeles fueron creados un poco superior a los hombres en algunos aspectos, pero en otros aspectos muy inferiores a nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos sensaciones que un ángel nunca podrá sentir. El gozo de la salvación. Saber que he sido un pecador, que Dios ha perdonado todos mis pecados, ese gozo un ángel no lo entiende, porque él nunca ha sido pecador. Es más, dice que se quedan como con la boca abierta mirándonos. Dice la Biblia que los ángeles nos observan, a los herederos de la salvación, porque dicen, no sé, falló el jefe de todos nosotros aquí, o el que tú habías puesto por encima de nosotros, pecó, se rebeló, te intenta quitar del trono, pega un golpe de estado, se lleva a un montón de ángeles con él, y tú no mueves ni un dedo para restaurarlo. Ni un dedo moviste para restaurar a Luzbel. Y ahora resulta que este cacho de tierra, este muñeco, que no le llega ni a la suela del zapato a este que era el sello de la perfección, acabado en hermosura, lleno de sabiduría, por este no mueves ni un dedo, y por este pedazo de tierra decides venir al mundo y morir en una cruz por un muñeco de barro en el cual soplaste aliento de vida. No lo entendemos, Señor. Pero yo doy gloria a Dios de que Él optó por este muñeco de tierra en vez de por aquellos ángeles. Porque dice que aquellos ángeles que pecaron en prisiones de oscuridad estarán por la eternidad. Pero a nosotros nos ha levantado del polvo de la tierra y ha puesto nuestros pies sobre la roca y nos ha dado un nombre para que glorifiquemos al Señor por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo agradezco al Señor que haya tomado esa decisión. Entonces, si no le habló a la tierra, si no le habló a los ángeles, ¿a quién le habló? ¿A sí mismo? Dicen que son los locos los que hablan solos. No estoy de acuerdo, yo hablo muchísimo solo. Sobre todo cuando tengo que predicar. Y otros momentos también, voy hablando solo continuamente. Antiguamente, cuando alguien lo veías hablando solo, decías, mira, está loco. Hoy en día, como tanta gente habla sola y lo miras así, tiene el pinganillo aquí, está hablando por el móvil, pues ya no se le llama loco. Dice, no, está hablando por el teléfono. ¿Dios habló solo? ¿Habló con sí mismo? No. Sino que Dios en la eternidad habló con esa pluralidad que no está reñida con el hecho de decir que Dios es uno. Yo soy padre, ustedes lo saben, pero yo también soy hijo al mismo tiempo. Cuando iba a la casa de mi padre, cuando vivía, yo iba a la casa de mi padre como hijo. Pero cuando estoy en mi casa, estoy como padre y al mismo tiempo como marido. Luego, una persona puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Tú eres padre y eres hijo. Tú eres madre y eres hija. No está reñido, no tengo que dejar de ser hijo para convertir. Al mismo momento soy una cosa y soy otra. No hay ningún problema. Cuando me tengo que comportar como padre, me tengo que comportar como padre. Y cuando me tengo que comportar como marido, lo hago. Y cuando me tenía que comportar como hijo, lo hacía. Todo en la misma persona, sin tener que dividirme, esto es esto. No, todo en la misma persona, según el momento, el lugar y las circunstancias. No hay ningún problema, no hay ningún conflicto en aceptar que Dios es Ejad, que Dios es uno, y al mismo tiempo que diga, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Tenemos un versículo muy interesante en Eclesiastés 12:1, versículo que todos los jóvenes saben de memoria, ¿verdad? Todos los jóvenes tienen que saber de memoria Eclesiastés 12:1, ¿sí o no? ¿Qué dice Eclesiastés 12:1?
¿Yeray? ¿Johnny? Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y ahora describe de una forma espectacular los diferentes miembros del cuerpo humano y la decadencia en la que entrará y se deteriorará la materia, la parte humana en el ser humano. Habla de la cuenca de oro, de las ventanas, habla de tantas y tantas partes del cuerpo, ¿verdad? De los dientes, de los ojos, de las manos, de las piernas, del corazón, habla de todo. Dice, y antes de que comience ese proceso inevitable, acuérdate de tu Creador. Es interesante notar que la palabra Boreijá, no Boré. Boré es creador, Boreijá es creadores. Está en plural. Está en plural. Acuérdate de tus creadores. Claro, la traducción hubiera sido muy fuerte, ¿verdad? Acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. Porque si decimos Dios es uno, ¿por qué habla de creadores? Porque ¿quién fue el que hizo el universo? ¿Quién lo creó? ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién dijo todo? Juan lo dice. Juan en su evangelio, la primera palabra del evangelio según San Juan es exactamente la misma que la primera palabra que aparece en el libro del Génesis 1:1. La primera palabra de la Biblia es, Sarai, Bereshit. Y la primera palabra del evangelio según San Juan es Bereshit. La misma. Es como si cogiera Génesis 1:1 y Juan 1:1. Y Juan 1:1 dice, en el principio era, sigan, el verbo. ¿Y el verbo quién era? El verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora pueden entender ustedes, espero que sean pillos en esto. Si ustedes estudian Génesis capítulo 1, se van a dar cuenta de que el sol no fue creado hasta el cuarto día. El primer día no hubo sol, el segundo tampoco, el tercero tampoco. Fue en el cuarto día cuando Dios creó la lumbrera mayor, llamada sol, y la lumbrera menor, que se llama la luna. Pero dice que en el principio, lo primero que Dios creó, lo primero que Dios hizo, fue la luz. Y dice, ¿cómo que la luz si no había sol? Es interesante notar todas estas cosas, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que la luz era Dios mismo, porque la Biblia define a Dios como Dios es amor, pero también dice Dios es luz. Por eso, donde no hay luz y donde no hay paz, sal corriendo, Dios no está ahí. La gente se dice, ay, y tengo que orar y tengo que arrepentir. No pierda tanto tiempo. ¿Usted tiene paz aquí? No, yo me siento mal. Aquí no hay luz, aquí hay tiniebla, aquí hay un rollo, un potaje. Aquí no está Dios. Porque nuestro Dios es un Dios de luz y es un Dios de paz. Si no hay esas dos cosas, olvídese, salga corriendo antes de que las tinieblas le atrapen y le destrocen la vida. Así que vemos que creadores, no porque haya varios creadores, sino que en el Ejad hay una pluralidad donde intervienen todos. Y cuando Dios dijo, hagamos, pues es exactamente igual como cuando en Isaías 54:5 Isaías 6:8 dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios podía haber dicho, ¿a quién enviaré y quién irá en mi nombre? ¿Quién irá en mi nombre, en mi persona, como mi embajador? No dice eso. Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hay que restaurar lo que se ha roto. Adán lo rompió todo. Satanás se ha llevado la corona, ha robado las llaves. Y usted dice, ¿qué llaves? ¿Cómo que qué llaves? Pues el diablo se llevó la autoridad, se llevó las llaves.
¿Para qué descendió el Señor en los 3 días que estuvo muerto a los infiernos? ¿Para quitarle las llaves? He aquí que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Satanás ha usurpado la autoridad, le ha engañado al hombre durante generaciones, durante siglos. El hombre ha estado engañado, ha estado ciego, ha estado en la ignorancia. Hay que restaurar el reino. El reino de vosotros, el reino de los cielos se ha acercado, se ha acercado. No es que aún se ha establecido, una cosa es que se acerque y otra cosa es que se establezca. Por eso los judíos dicen, Jesús no podía haber sido el verdadero Mesías, porque no estableció el reino. ¿Restaurarás el reino, sí o no, antes de ascender? ¿Restaurarás el reino? ¿Vendrá David? ¿Tendremos monarquía? ¿Venceremos a los romanos? Era la preocupación continua del judío. Y el Señor que le dijo, no os toca a vosotros saber las sazones, las respuestas, los tiempos que mi Padre puso en su sola potestad, ¿verdad? El reino se ha acercado, aún no se ha establecido, pero tenéis que orar que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Eso es lo que dice el Padre nuestro, ¿verdad? Por lo tanto, cuando dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿A quién vamos a enviar? ¿A otro hombre? Pero si ya mandamos, si ya hicimos a uno que era perfecto, y mira lo que hizo, lo rompió todo. El ser más perfecto que Dios creó antes de Adán y Eva se llamó Lucifer, Luzbel, el arcángel, querubín protector. Repito lo que dije antes, las 3 expresiones. El sello de la perfección, acabado en hermosura, lleno de sabiduría. Adán lo puso en el jardín del Edén desnudo, sin nada. Cuando tú comparas cómo puso el Señor al hombre en el jardín del Edén, desnudo, sin nada, y cómo puso el Señor a este arcángel, este querubín, delante de su presencia, es un abismo entre uno y otro. Este estaba desnudo. Este tenía unas vestiduras impresionantes que valdrían hoy en día millones y millones de dólares. Lean todas las piedras preciosas que le puso en la vestidura. Habla de esmeraldas, habla de topacios, habla de rubíes, habla de diamantes. Claro, no tengo tiempo para explicar todo esto, pero ¿sabe los millones de años que hacen falta para que se cree un diamante? ¿Y una esmeralda? ¿Ustedes que son de Colombia? Una esmeralda no nace así de la noche a la mañana. Hay miles de un proceso de miles de años para que se forme en las entrañas de la tierra esas piedras. Y Dios hizo así y se las puso a este. Sabía todos los idiomas. Sabía absolutamente todos los secretos al lado de Dios. Y el más perfecto falló. Luego cuando Dios crea al hombre, le da algo que no le dio a este, que fue de su espíritu, sopló en él aliento de vida y también la lió. Que es que como que Dios, todo le sale mal. Le sale mal lo que hizo arriba, le sale mal lo que hace abajo. Por lo tanto se acabó, ya no voy a mandar ni arcángel ni a hombre. Ahora voy a venir yo en persona, porque Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el hombre perfecto. Y no hay otro como Él. Adórenlo todos los habitantes de la tierra, dice la Biblia. Dice, y adórenle. Porque cuando se enoja el Hijo, grande es la ira del Hijo, dice, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor viene y Él hace lo que tenía que haberse hecho hace muchos siglos, pero que nadie lo podía haber hecho. Por eso el apóstol Juan, cuando está en la isla de Patmos, llora y llora y llora, porque ve que le presentan un libro, un pergamino, y nadie es capaz de abrirlo. Podríamos hablar tanto de esto. Ni para abrir un papel el hombre es digno. Y el hombre se cree tan sabio y tan poderoso, ni para abrir un papel el hombre es digno ante la presencia del Señor. Y entonces le preguntan a Juan, ¿y quién es digno para abrir y desatar los sellos y explicarnos lo que va a pasar y lo que va a ocurrir y cuándo y dónde y cómo? Dice que no se halló a nadie. Luego ya el diablo ya no estaba en la presencia del Señor. Dice, porque ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte había ninguno digno. Y Juan lloraba, lloraba, lloraba. Y un anciano le decía, pero ¿a quién nos va a leer? ¿Quién nos va a revelar el futuro? Y Juan decía, yo no sé, yo no tengo ni idea. Y dice, pero hay uno que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado. Él es digno de desatar los 7 sellos y decirnos lo que va a pasar en el futuro. ¿Te das cuenta? Pero esa dignidad, como hijo, ¿dónde la obtuvo? Bueno, dice que por lo que padeció, aprendió obediencia y lo sujetó
a todo tipo de tentaciones, a todo tipo de pruebas, a todo tipo de dificultades. Pasó el examen. Querubín protector, suspendiste todas las materias, fuera de mi presencia. Adán, lo tenías todo, lo has perdido todo, fuera de mi presencia. Lo echó del jardín del Edén. Y el padre, cuando ve al hijo muriendo en la cruz, también lo deja, lo abandona. Y el hijo, cuando se da cuenta, cosa que nadie se dio cuenta, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando resucita el tercer día, lo primero que le dice a María Magdalena es: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Yo voy, tengo que rendirle cuentas a mi Padre. Entonces te das cuenta que esa dignidad, esa gloria, le vino por la humillación y le vino por el sufrimiento. Porque no hay gloria sin cruz. Porque la gloria del creyente no viene por lo que tiene, sino viene por el sufrimiento y por el padecimiento, porque después de la prueba siempre hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero que se den cuenta en esta noche que nuestro Dios sí es uno, es Ejad. Dice que cuando Él venga, Zacarías lo dice, cuando Él venga su nombre será uno en toda la tierra. Pero eso no significa de que Dios no tenga un hijo que se llame Jesús, que su Espíritu Santo se mueve. De hecho, y termino con esto, seguiremos Dios mediante la próxima semana, el primer nombre que aparece en la Biblia de Dios es un nombre que está en plural. Elohim. En el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Es un nombre que está en plural, porque no significa que el que sea uno, al mismo tiempo no haya pluralidad en él. Y eso tenemos que entenderlo, porque hay muchísimas personas que no lo entienden. Hay personas, y he conocido y voy terminando, que solamente quieren adorar a Dios Padre. No quieren saber nada del Hijo. Hay otras personas que solamente adoran al Hijo y no quieren saber nada ni del Espíritu Santo ni del Padre, los famosos solo Jesús. Hay otros que solamente adoran y hablan y conversan y glorifican al Espíritu. Y uno dice, ¿y cuál es la verdadera postura? Pues la Biblia nos enseña que tenemos que orar en el nombre de Jesús al Padre a través del Espíritu Santo que nos inspira y nos motiva y nos lleva a su presencia. Y no hay ningún conflicto, no hay ningún problema en esto. ¿Recuerdan las palabras del Señor cuando vio triste a sus discípulos? En San Juan las encuentras. Le dice: os conviene que yo me vaya. Créanme, os conviene que ustedes no lo entienden, pero os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Pero yo le rogaré a mi para que os dé otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ahora, escucha esto. Y vendremos y haremos morada en él. Qué disparate cuando se le dice a un cristiano: usted no tiene el Espíritu, ¿verdad? ¿Ah, no? No, porque como usted no habla en lengua. Ah, entonces no tengo el Espíritu. No, usted no tiene el Espíritu. Mi Señor dice en su palabra: vendremos y haremos morada en él. Si usted no tiene el Espíritu, tampoco tiene al Hijo. Y el que no tiene al Hijo, lo he leído, tampoco tiene al Padre. Si usted dice que aceptó un día al Señor Jesucristo en una iglesia, en una campaña, en una emisora de radio, donde fuera, si usted aceptó y confesó e invitó al Señor Jesucristo a que entrara en su corazón, pues usted tiene que tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Usted no puede tener a uno y a otro no. Y lo de hablar en lengua, eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver. Pero todo nacido de nuevo, todo hijo e hija de Dios tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu. Porque el que le convence a la persona de pecado es el Espíritu. Y dice: por un mismo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Lo de hablar en lengua, lo de los dones del Espíritu, es otra cuestión que ya en su momento, si quieren, hablamos. Pero hermano, salga de aquí con la idea de que no tenemos a un Dios mutilado, un Dios que no sabe si es hijo, si es padre, es uno. Pero Él actúa en cada momento, en cada lugar y en cada circunstancia, según lo demanda la situación del momento. Por lo tanto, confesamos que nuestro Dios es uno, pero también damos gracias al Señor porque Él se manifiesta de muchísimas formas y maneras. Y nosotros como creyentes tenemos la revelación total de Dios. ¿Saben? Ya no va a haber más revelaciones nuevas. En los tiempos de Abraham miraba hacia adelante y decía: pero es que aún no ha venido el Mesías.
Aún no existe el pueblo de Israel. Aún no se ha construido el templo. Aún no ha resucitado el Mesías. No había nada. Se estaba haciendo la historia. Más adelante, en los tiempos de David, la historia avanzó un poquito más, pero David no lo vio todo. Salomón tampoco, Jeremías tampoco, Daniel tampoco. La revelación de Dios fue progresiva. Una generación sabía cuándo iban a nacer, otra generación sabía cómo iba a morir, otra generación sabía cómo se iba a llamar, otra generación sabía que iba a ser de la tribu de Judá, no de la tribu de Neftalí. Y cada generación tenía su trocito, pero nosotros, gloria a Dios, tenemos toda la revelación de Dios escrita en su palabra. Por lo tanto, hermano, ya no hay excusa. Todo lo que necesitamos saber y conocer lo tenemos en la palabra. Solamente usted tiene que abrirla y leerla, y el Señor le va a hablar a través de su palabra. Y usted va a poder crecer y madurar de una forma correcta, porque la palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Espero que hayan aprendido algo. La semana que viene, Dios mediante, reforzaremos esta enseñanza, daremos un paso más adelante. Pero vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Pidamos la bendición del Señor y pidámosle al Señor en esta noche que Él nos ayude a entender estas verdades que no están reñidas ni confrontadas unas con otras, sino que podamos entender perfectamente que nuestro Dios es mucho más grande de lo que nos podamos imaginar, mucho más de lo que hasta el día de hoy usted ha oído o experimentado o recibido. Gracias te damos, Dios mío, de todo corazón por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Gracias porque tú nos has dado tu palabra para que a través de ella podamos conocer las verdades, podamos, Señor, crecer y madurar correcta y sanamente. Señor, te pedimos que tu palabra ilumine nuestro camino y podamos en todo momento y en toda circunstancia de la vida depositar plenamente nuestra confianza en ti. Señor, fortalécenos en la fe y úsanos, Padre, para que podamos ser personas útiles en tu reino y tu palabra corra y sea glorificada. Gracias por el estudio de tu palabra en esta noche. Toda la gloria y la honra te la damos a ti. En el precioso nombre de Jesús. Amén.